Te doy la bienvenida al podcast de la Universidad Católica de Córdoba. Este es un episodio especial porque la universidad está cumpliendo 70 años. Fue fundada en 1956, en junio de 1956, y hay mucho para contar, sobre todo rostros, historias, contexto. Para hacerlo hemos invitado a una de las personas que más conoce de la historia de la universidad. Le tocó hace 20 años atrás investigar, hacer la que debe haber sido la investigación más profunda que se hizo sobre la historia de la fundación de la Universidad Católica de Córdoba con motivo del 50 aniversario. Hoy está con nosotros en este podcast la doctora Marcela González. Es un gusto saludarla, doctora. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Javier? Un gusto. Bienvenida al podcast de la universidad. Gracias. Bueno, la primera pregunta es básica, pero también muy profunda y encierra muchas cosas. ¿Cómo se fundó la Universidad Católica de Córdoba? Tendría que saber cuánto tiempo dispongo, porque la verdad que fueron muchísimos acontecimientos. Pero tratando de ser sintética, creo que hay que primero considerar el medio, la situación. Usted dijo 8 de junio del 56. Vamos un poquitito más atrás, vamos exactamente el 16 de septiembre del 55, cuando un movimiento militar pone fin al peronismo histórico o el primer peronismo. Esto es a más de 9 años consecutivos de gobierno de Juan Domingo Perón. O sea que tuvo mucho que ver el contexto político. Yo creo que sí, y ahora trato de explicarle sintéticamente eso. ¿Por qué tuvo que ver el contexto? Por un lado, porque esos más de 9 años de Perón, evidentemente contrarios a lo que es la periodicidad en las funciones de una república, fue polarizando a la sociedad, peronistas, antiperonistas. Y evidentemente quien está mucho tiempo en el poder cada vez se afianza más en eso y conlleva una serie de situaciones particulares. En lo que a nosotros nos atañe, esa polarización de peronistas, antiperonistas tuvo bastante que ver en varios docentes de la universidad. Cuando estoy hablando de universidad, antes de la católica, estoy hablando de la nacional, ¿no es cierto? De lo que ahora llamamos nacional, es decir, son todas nacionales en definitiva. Gente que por estar en oposición, sobre todo a las últimas medidas de Perón del segundo gobierno, no tienen acceso o no se les renueva o los despiden de las cátedras universitarias. Gente que está mucho tiempo en esa función de golpe, verse impedido de hacerlo no debe ser fácil. Por otra parte, ya desde tiempo atrás se viene pensando, tiempo atrás, desde el principio del siglo XX, en una universidad religiosa en cierto modo. Hubo una, pero de muy poca duración. Cuando se puso esa revolución del 55, el ministro de Educación que pone el nuevo gobierno, inmediatamente se pronuncia a favor de la enseñanza universitaria privada. Uh-huh. Y si bien hacia fines del 55 hay un cambio en la conducción de ese proceso revolucionario, en diciembre se sanciona un decreto ley, el 6403, que permite la enseñanza superior, la universitaria, fuera de la exclusividad de conducción del Estado. Por cierto que un decreto ley, si no está reglamentado, está ahí bien, pero claro, no se puede poner en práctica. Pero es algo que alienta muchísimo a quienes están pensando en esto de ¿por qué no una universidad que no dependa de los vaivenes políticos, que no dependa tanto de los vaivenes políticos? Se han comenzado a unir grupos de profesionales universitarios en Córdoba. Abogados, médicos, ingenieros, cada cual en lo suyo. El objetivo sí es común, pero cada cual, va siguiendo lo que entiende es el camino más correcto. Hasta que deciden consultar con el arzobispo en ese momento. El arzobispo de Córdoba era Monseñor Lafitte. Fermín Lafitte. Uh-huh. ¿Quién les dice, por qué no consultan con el provincial de los jesuitas? En la orden hay una motivación directa hacia la educación y en el caso de Córdoba el Colegio Máximo de 1610 que deriva luego en la universidad fue una creación jesuita. Así lo hacen, un grupo de estos profesionales viaja a Buenos Aires, se entrevista con el padre Zaragoza, que es el provincial. Zaragoza se entusiasma, viene a Córdoba,
está un tiempo, vuelve, envía un delegado, todo bien, gracias, se vuelve, envía un segundo delegado, bien, pero ahí nos quedamos, hasta que en enero del 56 llega el tercer delegado, el padre Camargo, Jorge Camargo, jovencísimo diría para la tarea, 37 años, pero que decide asumir esto y nuclear, es decir, unir, digamos, a estos grupos de distintos profesionales. Yo le hago una interrupción allí para preguntarle, porque me interesa. Usted bien dijo que varios de estos jóvenes profesionales que habían tenido algún problema en la Universidad Nacional por no coincidir con alguna de las ideas del gobierno de turno, efectivamente fueron los que empezaron a buscar una universidad que no dependieran de la ideología política del Estado. Ahora, según entiendo, por lo que leí en el libro que usted escribió, también posteriormente de la denominada Revolución Libertadora, hubo docentes en la Universidad Nacional de Córdoba que tuvieron problemas con el gobierno de facto, digamos, y que también empezaron a trabajar con los que habían tenido problemas antes de ese movimiento revolucionario, también un poco buscando la misma salida. ¿Es así? El grupo de médicos, de abogados, de ingenieros, para mencionar los principales, no es un grupo estanco, es móvil. Claro. Gente que entra, gente que sale, gente que por ahí está en el primer momento muy entusiasta y después no están más, o quienes comienzan a tener conocimiento de lo que se comienza a gestar y se unen. Hay de todo, de todo. Es decir, yo creo que lo común es el espíritu docente, docente libre de ataduras ideológicas o políticas. Eso es. Son muchos, en definitiva. Podría nombrar algunos si ustedes quieren, pero creo que una figura relevante entre los médicos fue Ángel Segura, Díaz Viale en abogacía, Carlos Luque, que fue profesor mío también en abogacía, Gil Montero en ingeniería, pero como digo, son grupos con movilidad, pero con un objetivo común que tienen la suerte que llegue Camargo y los aglutine en una empresa común. Claro, eso fue Camargo, jesuita, encargado por el provincial de entonces, que recoja un poco las inquietudes de estos jóvenes profesionales. Es el nombre, me parece, ¿no?, que logra aglutinar y llevar adelante el proyecto. Usted sabe cómo le gustaba a él que lo llamaran, porque después va a ser el primer rector, pero él no quería que le dijeran rector, él se llamaba gestor. Que fue quien gestionó todo esto. Entonces, me parece una definición muy adecuada y más si es propia, ¿no es cierto? Y creo que en realidad fue lo que hizo, gestionar todo esto, estas inquietudes que estaban un poco dispersas, aglutinarlas para poder llevar adelante la universidad. Y tiene, me parece muy en claro la idea de una universidad desde el principio. ¿Por qué digo esto? Porque si no se reglamentó el decreto ley 6403, si no había marco legal, digamos, para establecer una universidad de gestión privada, Camargo pensó que había que seguir con estudios superiores. O sea, empezar a organizar cursos, actividades, y tan es así que cuando logra más o menos redondear, digamos, para hacer un poco más gráfica toda esta idea, el nombre que le va a dar a esto es Instituto Universitario Pro Universidad Católica de Córdoba. O sea, es un instituto, una institución de estudios superiores que tiene un fin, llegar a ser universidad. Claro, por las dudas llegaba a modificarse nuevamente la ley o el decreto, ¿no? Es decir, la Constitución Nacional establece claramente la libertad de enseñar y aprender. O sea, eso no se lo puede negar nadie a quien quiera hacerlo. O sea, estaban dentro de un ámbito totalmente legal, el dar cursos que fueron muy bien recibidos los cursos. Muy bien recibidos, es decir, tuvieron asistentes casi enseguida. Se movieron muy bien, diría, este gestor y el grupo que los rodeaba para difundir la idea de hacer una institución diferente en Córdoba. Bueno, usted mencionó puntualmente allí toda la gestión de Camargo. Hubo también una suerte de discusión, ¿no?, que se amplió a la política, a la sociedad, si convenía o no esto de educación privada, educación estatal. Hubo una suerte de debate público, ¿no?
Lo hay hasta el día de hoy, le diría, ¿no es cierto? Es decir, sí, el debate lo hubo. Creo que hay algo que no siempre se tiene muy en cuenta. La universidad lo que hace es, en principio, dar grados, no títulos profesionales. La habilitación profesional la da el Estado. Claro. Y lo que está pensando Camargo es en estudios universitarios, en estudios superiores. Después se va a tratar la cuestión de la habilitación. Pero si la gente entienda, universidad privada quiere decir que es para un grupo, hay muchísima documentación, desde La Voz del Interior, los principios, cartas, conferencias. La universidad privada va a ser para, voy a usar palabras del momento, niños ricos, va a ser para una determinada confesión. Es decir, nunca la Universidad Católica dijo quienes no sean católicos, apostólicos, romanos, tienen vedado el ingreso. O sea, claro. Son distintas ideas, distintas conjeturas, diría, en muchos casos, que comienzan a circular y bueno, las escucha quien las quiere escuchar y toma partido. Claro. Hubo, sí, es más, ya avanzando un poquito en el tiempo, se comienza a hablar de laica o libre, de quienes están a favor o en contra, cada cual con sus cocardas verdes, los que están a favor de la universidad de gestión privada, la morada siguiendo el color morado que Teodoro Roca usó allá para destapar los santos en la Semana Santa del año 18, y se toma partido, y los que se creen un poco más de avanzada, diría, más ligados a lo que en su momento se llamaba izquierda, que no siempre era izquierda, es decir, estaban porque la universidad tenía que ser patrimonio exclusivo del Estado. Claro. Es más, el rector de Buenos Aires, ahí nomás en el año 58, Frondizi, el hermano de quien fue presidente, era uno de los máximos defensores, los dos Frondizi, Riccieri y Silvio Frondizi, de la Universidad de Gestión Estatal. Claro. Únicamente. Sin embargo, hay fotos de el padre Camargo, ¿no? En diálogo con Frondizi. ¿Con Arturo Frondizi? Y con el hermano. Sí, con los dos. Decirle, la formación humanista de los jesuitas amplía, la posibilidad de conversar con todos, me parece. Siempre estuvo claro, me parece, ¿no? Iba a decir sesgo, la característica de humanismo profundo a la par de la fe y el compromiso social. Y es decir, yo le mencioné ingeniería, medicina y derecho, pero sí o sí, cuando comienzan a darse los cursos, hay cursos de filosofía. O sea, la filosofía no puede faltar en una institución jesuita, y lo tenemos hasta el día de hoy, que están las materias de formación, ¿no es cierto? Creo que le siguen llamando así, yo estoy jubilada, pero formación. Digamos, que es decir, que son justamente las que forman a la persona y que tienen esa impronta humanista. ¿Cómo se diferenció? Bueno, un poco estamos hablando de eso. La Universidad Católica de Córdoba, una vez fundada y hecho este proceso de jurídico, legal, académico, ¿cómo se diferenció de las otras universidades? El 8.556 es la fundación del Instituto Pro Universitario, como decíamos recién. Para llegar a ser universidad dentro del marco total de la ley, es necesario esperar el 58, que se sancione la llamada Ley Domingo Arena, que es la que permite las universidades de gestión privada. Son universidades nacionales de gestión privada. ¿Por qué nacionales? Porque la ley de universidades es para todo el mundo. Claro. Lo que pasa, lo que le difiere es la gestión. Lo que usted me preguntó, ¿en qué se diferencian? Yo creo que se diferencian justamente en lo que es la formación de los jesuitas, es decir, qué es lo que ellos quieren. A lo largo de todo el tiempo que tiene de vida esta universidad, es decir, los alumnos han tenido voz, se los he escuchado, lo que no quiere decir que vayan a tener voto. Estoy marcando una de las diferencias que hay con las de gestión pública, ¿no es cierto? Es decir, el estudiante estudia y el profesor enseña, decía a veces una autoridad de aquí, es decir, pero eso no quiere decir que no se los escuche. Yo tenía muchos años de docencia acá y le aseguro que los estudiantes hablan, dicen, opinan, se los escucha con respeto, que es la forma de crecer. Claro. Eso creo que siempre estuvo. Hay otra personalidad en la historia de la universidad, que es el padre Jean Sonnet. Dicen
usted lo ha escrito también con motivo de los 50 años, que fue un poco el gran responsable de hacer trascender las fronteras de la propia Argentina en la universidad, ¿no? Con la internacionalización. Jean-Marie Joseph Giscard, creo que era el tercer nombre que tenía, Sonnet, era un profesor de literatura. Cuando llega acá, en el 58, el 58 es muy particular para la católica, llega a principios del 58, sí, es profesor de literatura, le encargan de biblioteca y dar una cátedra de literatura francesa, literatura general, pero digamos, creo que una vez que se asentó en Córdoba, su mirada fue más allá. ¿Por qué? Él se dio cuenta que una universidad necesitaba un campus, que una universidad necesitaba un hospital, que una universidad necesitaba recursos económicos. Entonces, él, que había sido rector en Namur, en Bélgica, a fines del año 58, emprende un viaje hasta marzo del 59, donde lo primero que hace es contactarse con los ex alumnos de instituciones jesuitas de Bélgica. De ahí, a través de ellos, con los que estaban en la misma situación en Alemania. Y constituye la asociación, no sé si el nombre es exactamente así, de amigos belgas y amigos alemanes de la Universidad Católica. De esa forma consigue, por ejemplo, que, no, este edificio no, el de ingeniería, claro, se haga a través de una empresa belga que pone pilotes en un suelo que no era muy bueno para la construcción. Consigue de todo, pero no solamente consigue dinero. Él no pudo ver un hospital quizás como lo hubiera soñado, pero sí vio la primera clínica Reina Fabiola. ¿Por qué se llama Reina Fabiola? Porque Fabiola era la esposa de Balduino, los reyes de Bélgica, a través de los cuales consiguió mucho para eso. Y todo el tiempo que estuvo en la Argentina, es decir, era incansable. Iba, venía en épocas más difíciles, ya estoy hablando de los años 70, 60 y pico, 70. Sonnet se movía, permítame la expresión, como pez en el agua, ayudando a los alumnos. No amparando ideologías que no eran las que él sostenía, pero sí apoyando a la persona. Y cuando deja la Argentina, que vuelve a Francia, se instala en Bruselas, en una callecita muy angosta, en el Rue de Diderot, donde tiene una oficina con una secretaria que yo creo que le enseñó español porque hablaba bastante bien, donde en ningún momento descansaba pensando, decir, conseguimos un becario a través de convenios que hizo con el Ministerio de Desarrollo, ¿cómo se llama? Ministerio para el Desarrollo viene a ser de determinadas zonas del mundo que había en Bélgica en la década del 70. Él, a través de ellos conseguía becas, iban estudiantes de medicina de acá, egresos de medicina, a hacer su especialidad en Bruselas. Los de agropecuarias iban a Lovaina o el Belanef, que era un centro más desarrollado, nuevo, pero más desarrollado en veterinaria. O sea, todo eso que ahora lo vemos como algo muy frecuente, hacer el posgrado. Claro. Y decir, Sonnet lo tenía muy en claro y no era solamente él, egresen, apoyamos a los estudiantes con becas y demás, sino también, es decir, en esa formación de posgrado. ¿Cómo fue la evolución de la cantidad de estudiantes? Porque empezaron, comparando hoy, relativamente muy poquitos, y bueno, hoy tenemos más de 12.000 estudiantes en la universidad, más de 40.000 graduados. Comenzaron pocos y era muy entendible. ¿Por qué? Primero porque era un instituto universitario, pro universidad. ¿Quién aseguraba que los estudios, por más que intelectualmente fueran satisfactorios, le permitirían ejercer una profesión el día de mañana? Nadie. Es más, una vez que se crea la Universidad Católica de Córdoba, o mejor dicho, hasta que se crea la Universidad Católica de Córdoba, que pasa un tiempito, los estudiantes, en general lo que hacen es, a la mañana toman clases en la Nacional, a la tarde en la Católica. Llega diciembre, rinden en la Nacional, rinden en la Católica. Con otra paradoja, muchas veces son los mismos docentes que tienen acá y allá. Pero bueno, son dos instituciones y hay un marco legal que determina esa separación. Y es más, hasta la década, mediados de la década del 70 creo que fue,
los egresados de la Católica tenían que rendir el examen de habilitación ante 3 profesores de un tribunal de docentes de la Nacional, que muchas veces, insisto, eran los que les habían tomado los exámenes unos días antes, pero bueno, fue difícil, para los estudiantes fue difícil. Pero incluso en épocas difíciles, como fue las épocas más violentas de la República Argentina, que hubo varios atentados incluso en la universidad, siempre se respetó a los estudiantes, es decir, no está demasiado difundido, pero existen hasta el día de hoy centros de estudiantes en todas las facultades. No son, usando palabras de otras universidades, combativos. Claro. Son centros de estudiantes que piden, que forman bibliotecas, que hacen otro tipo de aportes. Pero siempre se escucha a los estudiantes. Insisto, yo creo que hay que tener muy en cuenta, sobre todo esa primera época en que estaban acá y estaban en el Nacional. No tiene que haber sido fácil. Claro. Se están por cumplir este año los 50 años del golpe militar de 1976. Fue un momento también desafiante para la universidad, ¿verdad? Fue desafiante, pero por eso le digo, yo creo que la conducción de la universidad fue muy respetuosa de los estudiantes. Recién usted mencionó justicia social, y en la universidad tuvimos un vicecanciller que llegó a ser nada más y nada menos que el primer papa jesuita. En 1973, Jorge Bergoglio es elegido provincial de la Compañía de Jesús y por ocupar esa responsabilidad se convierte automáticamente en vicecanciller de la universidad. Es así, ¿verdad? Así es, correctamente. Sí, es más, Bergoglio estuvo un tiempo en Córdoba. Personalmente no sé y no he visto en documentación que haya tenido participación muy activa en la parte universitaria. Sé que que vivió en una de las residencias de los jesuitas en Córdoba, pero no conozco. Claro. Sí. Hay algunas fotos con profesores y con autoridades de la universidad en la sede de Trejo. 20 años después de que escribió el libro Una historia con sentido, sigue creyendo efectivamente que en estos 70 años que ha cumplido la universidad hay un sentido. ¿Cómo lo describiría, doctora? Yo voy a ser muy honesta. El título que yo le puse al libro fue Los primeros 50 años de la Universidad Católica de Córdoba. ¿Por qué los primeros 50? Porque pensé que podían seguir 50 o muchos más. Claro. Escribir la historia de la universidad fue un pedido de Miguel Petty, quien era rector en ese momento. Mientras estaba haciendo la investigación, hubo cambio de rector, siguió Rafael Velasco, y Rafael dijo que era un libro institucional y tenía que tener esa denominación. Mi objetivo era que se conociera la historia de la universidad, así que bueno, quedó. ¿Y encontró sentido en esa historia? ¿Quién, yo? Sí. Yo creo que toda historia tiene sentido. Ahí está. Para mí toda historia tiene sentido, es decir, depende del momento de quien lo analice, pero toda historia tiene sentido, ¿sí? Ahí está. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo que haya venido al podcast de la Universidad Católica de Córdoba. Tenemos mucho más claro, hemos aprendido algunas cosas de primera mano gracias a su investigación. Es una historia viva, ¿no? Porque la historia es viva, sigue acompañando siempre el devenir de los hombres. Sí, y tengo que decir una cosa. Cuando comencé a escribir, comencé a investigar. Me instalé en el rectorado, en los archivos que están allí, con personal administrativo muy amable, pero si no me podía quedar con eso, tenía que buscar en otros lados y habían formado en la cátedra que tenía en Ciencias Políticas un grupo de estudiantes que hacían investigación y los chicos inmediatamente me dijeron, nosotros hacemos relevamiento de diarios, o sea que hay unos cuantos chicos a los que, bueno, en el libro se los agradezco, que colaboraron en eso y que lo sentían parte de ellos, ¿no? Claro, ahí está. Bueno, muchas gracias, doctora, por venir al podcast de la Católica. Nos volvemos a ver en el próximo episodio de esto que, bueno, se llama el podcast de la Universidad Católica de Córdoba, en este caso un episodio especial porque tiene que ver con nuestros 70 años de historia.